Buenas noches, amigos participantes nacionales e internacionales al curso Entren- Entrenamiento de Rescate en Altura. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. Está apagado el audio. Bien, de acuerdo. En todo caso, vamos a iniciar. En principio, saludar a cada uno de los presentes, ¿no? Que estaba en esta oportunidad, en este curso denominado, pues, entrenamiento de rescate en altura. Y vamos a tratar aquí, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Principalmente de cómo se reacciona frente a un plan, ¿no? De rescate. Asimismo, también vamos a ver los equipos que se utilizan, ¿no? Hay equipos básicos, equipos especializados, ¿no? Lo cual nos va a permitir poder establecer un rescate adecuado, ¿no? Y finalmente, pues vamos a ver algo, cómo se tiene que actuar dentro del proceso de los primeros auxilios y también lo que viene a ser el síndrome del arnés, ¿no? Entonces, es importante ver, ¿no? De que uno de los elementos principales para un trabajo en altura, ¿no? Es justamente la utilización propiamente del arnés, ¿no? Entonces ahí se tiene pues muchas dificultades al momento de una caída libre, ¿no? Al momento de tener un accidente y sobre todo a veces cuando uno se queda en un tiempo prolongado, ¿no? Sostenido, ¿no? Entonces eso genera determinados problemas, ¿no? Entonces, y luego también sobre esa misma base tenemos que plantearnos cómo nosotros establecer justamente un rescate adecuado, ¿no? Los tiempos van a ser siempre muy importantes en este proceso, ¿de acuerdo? Bien, continuamos, por favor. Parte de lo que nosotros vamos a ver dentro del proceso, ¿no? De este curso, ¿no? De entrenamiento del rescate en alturas, es justamente poder definir algunos criterios, ¿no? Prácticos, justamente para poder identificar, ¿no? Y también una vez identificado, también evaluar y finalmente poder implementar, ¿no? Todo este proceso dentro de lo que vendría a ser nuestro plan de emergencias, ¿no? Plan de contingencias que vamos nosotros a desarrollar al momento de realizar este tipo de actividades. Continuamos. También nosotros queremos resaltar, ¿no? Dentro de este curso, un aspecto muy fundamental, ¿no? Como es el proceso de establecer justamente los planes, ¿no? Nosotros tenemos un plan, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, que es un plan anual, ¿no? Pero dentro de este proceso también debemos de contar con determinados planes específicos, ¿no? Que nos van a ayudar justamente a poder también complementar o resolver algunas de las inquietudes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en ese marco, nosotros pues tenemos que establecer claramente, ¿no? ¿Qué cosa es para nosotros un plan de rescate, ¿no? Un plan de rescate para nosotros pues va a representar
justamente el hecho de poder tener en cuenta, ¿no? Cuando ocurra un accidente, ¿no? Y obviamente, cuando hay trabajos en altura, nosotros vamos a representar de distintas maneras, ¿no? En principio tenemos que entender que un trabajo en altura, de acuerdo a la normativa, ¿no? peruana, ya sea la G 50, ya sea el tema de eh, el proceso de lo que viene a ser la ley 29783, ¿no? O de repente también dentro de los reglamentos, ¿no? que podrían aplicarse dentro de minería, dentro de construcción. Entonces, está establecido como estándar en nuestro país, ¿no? que se considera un trabajo en altura de 1,8 metros, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Y también cuando hay trabajos en taludes, ¿no? De 1,8 hacia, digamos, la parte de caída libre, ¿no? Entonces, desde ese proceso ya para nosotros está considerado un trabajo en altura y por lo tanto tiene que establecerse un sistema, ¿no? de trabajos, ¿no? en altura, ¿no? Por lo tanto, pues ahí vamos a aplicar, ¿no? Uno de los elementos fundamentales va a ser justamente la utilización del arnés. Bueno, de acuerdo al trabajo que estamos haciendo, vamos a tener que utilizar distintos tipos de arnés, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Uno de los aspectos, tratándose del trabajo en altura, que es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Está considerado en ese marco. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y claramente es que en este tipo de trabajo de altura tiene que establecerse pues un sistema, ¿no? de detención de caída, ¿no? Porque, y además, bueno, el llenado de toda la documentación que esto también corresponde. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Significa pues no que ahí, además del personal que realiza el trabajo en altura, nosotros, ¿no? Dentro de nuestros permisos, vamos, en algunos formatos existen, algunos otros no, ¿no? Pero en los que existan, ¿no? Dicen claramente, ¿no? Si realmente nosotros contamos con personas que conocen, ¿no? para la acción dentro de primeros auxilios en trabajos en altura, ¿no? O sea, tenemos que saber actuar. Tiene que haber una brigada, ¿no? Tiene que haber de repente un vigía, ¿no? Entonces tenemos que establecer el mecanismo. Como le digo, eso va a depender del proceso, de cómo establece cada uno su sistema, ¿no? O sea, no es exclusivamente para todos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nuestro plan de emergencia, nuestro plan tiene que tener pues el acápite de lo que es el proceso de rescate. Hay distintos tipos de trabajos, ¿no? que se realizan en altura, que no solamente es en construcción, ¿no? Por ejemplo, podemos determinar de estos trabajos, por ejemplo, que en los grandes edificios, ¿no? Limpiezas de lunas, ¿no? Cuando hacen este tipo de trabajos o pintado, ¿no? O no mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando se hacen este tipo de trabajos, entonces necesariamente se utiliza, ¿no? Digamos, este sistema, ¿no? Lo cual, pues, muchas veces ha tenido, a pesar de quizás sean mucho más seguros, ¿no? Pero también han tenido bastantes dificultades. Entonces, en ese proceso tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a ver, pues, en minería, por ejemplo, ¿no? Los trabajos en altura son mucho más, digamos, de mayor altura, ¿no? O sea, no estamos hablando de 10, 20 metros, a veces de 50, 70, 80 metros, ¿no? O de repente cuando se hace, por ejemplo, en hidroeléctricas, ¿no? Mantenimientos, ¿no? O trabajos, ¿no? En centrales hidroeléctricas, también tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver diversidad, ¿no? de ejemplos, ¿no? De trabajos que se pueden realizar, ¿no? Entonces, eh, por ello, justamente, se utiliza, pues, este proceso del arnés. Entonces,
nosotros entrando ya una vez contextualizado qué es lo que realmente vamos a trabajar dentro de el trabajo en altura, ¿no? Bueno, respaldado no solamente por la normativa peruana, sino normativa internacional, ¿no? Las normas ANSI, ¿no? Que nos van a permitir justamente saber cómo actuar frente a este tipo de procesos. Para ello, es importante tener en cuenta en qué caso, ¿no? de accidente, ¿no? El operario puede llegar a una situación comprometida para su vida, ¿no? O sea, no todos los casos son iguales como se les comentó al inicio, ¿no? Sino también esto va a ir variando, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, ¿no? Zonas alejadas de centros urbanos, ¿no? Como le decía, hay lugares donde que se hacen mantenimiento de edificios, ¿no? Bueno, estamos en zonas urbanas, centros urbanos, y eso nos permite, digamos, no mayor, no, o sea, no es que estés más libre, ¿no? Pero sí, digamos, una rápida acción. A diferencia que te encuentras, por ejemplo, en una zona, ¿no? Alejada, ¿no? Una comunidad campesina, que te encuentres, por ejemplo, no sé, haciendo, digamos, algún trabajo fuera, ¿no? Donde está toda la parte de operaciones, ¿no? Porque hay trabajos conexos, ¿no? Entonces, donde la situación ahí puede ir cambiando, ¿no? Dependiendo del proceso que se realiza, ¿no? Entonces, también se puede situarse, ¿no? Cerca de peligros, como les decía, ¿no? Zonas de alta tensión, zonas de altas temperaturas, maquinarias en movimiento, ¿no? Hasta incluso hasta geográficamente, ¿no? También, ¿no? O sea, todos esos aspectos se va a dar, ¿no? Y otra situación también que puede comprometer la vida es la gravedad a nivel médico, ¿no? Muchas veces, ¿no? Nosotros podemos considerar que estamos muy bien a pesar de haber pasado un emo, ¿no? Incluso un emo específico, pero sin embargo a veces nuestros organismos es cambiante. Y de acuerdo a dónde estemos y cómo nos encontremos en la condición que estemos, también puede permitir, ¿no? que se genere determinados procesos, ¿no? En este caso, hemorragia masiva, ¿no? O sea, no todo nuestro organismo a veces funciona al 100%. Entonces, hay situaciones en las que nosotros tenemos que ir informando también cómo nos encontramos, ¿no? Yo físicamente me veo muy bien, ¿no? Pero internamente a veces tenemos determinadas situaciones, ¿no? Que en trabajo de alto riesgo sí se tiene que tomar mucho en consideración. ¿No? Imaginen que vas a hacer un trabajo de alto riesgo y justo ese día uno siente, ¿no? Determinados mareos, ¿no? O determinadas condiciones que no permiten que nosotros desarrollemos las labores como normalmente lo hacemos, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que haber una evaluación rápida, ¿no? O sea, rápida de quién está, digamos, dentro de la responsabilidad, y en ese caso va a ser, pues, ¿no? El SOMA, el PDR, ¿no? El supervisor, el ingeniero, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que encargarse de hacer una primera evaluación, como una especie de triaje, ¿no? De no tener las condiciones, entonces ver justamente con residencia, con la parte operativa, para ir cambiando, ¿no? O no sé, bueno, o en todo caso, pues, si esto requiere una atención médica, entonces rápidamente referir, ¿no? El aspecto médico, ¿no? Entonces, son situaciones a las que nosotros tenemos que prever antes de entrar, digamos, dentro de operaciones, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Bueno, la experiencia no nos dice eso, ¿no? Porque a veces esto se condiciona con otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la permanencia laboral, el tema, pues, ¿no? De la exigencia, ¿no? Del cumplimiento de la meta de nuestro avance de obra, ¿no? Una serie de situaciones que a veces no permite, ¿no? Que el trabajador pueda expresarse de una manera adecuada, ¿no? Entonces, o de repente, por ejemplo, personal que tiene la necesidad de trabajar y nos ha ocurrido, ¿no? O sea, la necesidad de trabajar, pero no tiene realmente la experiencia.
¿no? Y dicen, no, yo sí puedo, pero creen que pueden porque son jóvenes, ¿no? Pero entonces pueden estar físicamente bien, pueden tener la fuerza, ¿no? Pero hacer un trabajo en altura ya requiere de otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces no basta juventud, no basta fuerza, ¿no? Sino también se requiere pues una buena experiencia y también un buen temperamento, ¿no? Entonces ocurre, ¿no? Que pasan estas situaciones y cuando se da, digamos, el accidente, ¿no? Tenemos justamente situaciones de este tipo, ¿no? A veces, en algunos casos, ¿no? Les da pues el síndrome del arnés, les da, pues, tenemos estos temas de hemorragias, tenemos temas a veces de desmayo, ¿no? O sea, una serie de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ahí nuestro plan de rescate tiene que tener de manera inmediata, ¿no? Una respuesta, ¿no? Por parte de los compañeros, ¿no? En primer orden, ¿no? Para no necesariamente de repente accionar frente a un retiro o ¿no? A ver, ¿no? Una condición de poder sacarlos rápido, ¿no? Sino es el hecho de poder darles tranquilidad. O sea, eso lo vamos a hacer cuando vemos el tema de primeros auxilios, ¿no? La tranquilidad, ¿no? O sea, el hecho de poder justamente hacer de que guarden la calma y no haya desespero o que empiecen a evaluar las condiciones alrededor para ver si se puede o no se puede resistir, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que uno tiene que justamente controlando, ¿no? Entonces ahí uno va a ver, pues, ¿no? La gravedad del accidentado, ¿no? También vamos a ver justamente, ¿no? El hecho del análisis del riesgo laboral que vamos a tener. Y estas actividades, bueno, nosotros debemos, pues, tener en cuenta, ¿no? Al momento de desarrollar nuestro plan de emergencia. Ahora, esto para poder desarrollarlo, necesitamos, en principio, que el personal, las brigadas, ¿no? Esté capacitado, que conozca, ¿no? Las acciones mínimas, ¿no? Que deben de realizar frente a una situación de este tipo de emergencia, ¿no? Para poder tener una respuesta clara, porque hay que tener claridad frente a un accidente, ¿no? Y que también frente a esa claridad tener una rapidez y certeza, ¿no? Al poder realizar este tipo de situaciones, porque si de lo contrario, nosotros pues finalmente podemos también profundizar, ¿no? O de repente vamos a generar algún daño mayor, ¿no? Del cual no estaba previsto dentro de este proceso, ¿no? Entonces no vamos a poder asistir, ¿no? Al accidentado, ¿no? Como pueden ver en la imagen secuencial, ¿no? En la parte baja, eh, tenemos en la primera parte, ¿no? Cuando el trabajador está, pues, ¿no? Ha sufrido, pues, una caída, ¿no? Tenemos ahí, pues, en la segunda imagen ya cuando intervienen, ¿no? O sea, hay un proceso de intervención, no es cualquier intervención, no es que cada uno puede agarrar un arnés y lanzarse, pues, a hacer el rescate, ¿no? No, tiene sus procesos, ¿no? Y para ello el personal tiene que tener una formación adecuada, ¿no? eh, Desde el aspecto teórico y desde el aspecto también práctico, ¿no? Para poder realizar esto, ¿no? Y obviamente esto se hacen en campos abiertos, ¿no? Con diferentes tipos de equipos, ¿no? Entonces, y eso nos va a permitir que este personal no solamente sepa, ¿no? Qué hacer, cómo actuar, ¿no? Si está dañado o no está, ¿no? O sea, cómo se siente, aplicar rápidamente, ¿no? En in situ, ¿no? Los primeros auxilios, ¿no? Para que de esa forma, ¿no? Pueda dar un auxilio fundamental. Continuamos. Entonces, eso es uno de los aspectos que tenemos que nosotros tener, pues, muy en claro, ¿no? Ahora, para un proceso de emergencia, ¿no? De un plan de rescate, vamos a requerir una serie de equipos, ¿no? Que los vamos a ver más adelante, pero entre los principales es el tema, por ejemplo, del arnés. Continuamos, por favor.
En el caso del arnés, tiene que estar en óptimas condiciones. No es un arnés que está necesariamente en campo, ¿no? O sea, porque esas están en constante uso, sino son arnés exclusivos para el tema de seguridad, donde pues eh, tiene que tener las garantías, ¿no? De no tener ningún tipo de daño, ¿no? Y en ese momento de hacer el rescate, no es un momento donde que tú vas a inspeccionar ese arnés, no lo vas a inspeccionar en ese momento. ¿No? Por lo tanto, no puede ser un equipo que se esté utilizando en obra, ¿no? O en la actividad que estés realizando, no puede ser, ¿no? Muchas veces se quiere a veces intervenir en los rescates con esos arnés, pero ocurre que esos pueden tener algún tipo de daño. Entonces, imagínate que tú vas, intervienes en un rescate, pero sin embargo, tiene un daño y al final de lo que tienes una persona accidentada, puedes tener hasta dos personas, ¿no? En las mismas condiciones. Entonces, eso no garantiza. Por eso es muy importante, ¿no? Tener los equipos de rescate, ¿no? Los equipos de emergencia, tenerlos siempre en lugares adecuados, ¿no? Y separado de todo el equipo que uno utiliza para el trabajo rutinario, ¿no? O trabajo que emplea unos trabajos en altura, ¿no? Por ello, es importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Cuando cuando se tiene este accidente, ¿no? Como hemos dicho, pues el tema de las zonas alejadas de centros urbanos, y hemos dicho pues el tema de los peligros, ¿no? O el nivel, ¿no? Sino también lo que tenemos que ver es justamente, ¿no? La siguiente, por favor, esa creo que no es, la siguiente, ¿no? Los análisis de riesgos laborales y que ésta se tiene que desarrollar dentro del plan de emergencia, ¿no? La siguiente. Entonces, bien, frente a eso, nosotros aplicamos, ¿no? Un método, ¿no? Directo, vertical, ¿no? Entonces, la mayoría de rescates, ¿no? En alturas son por caída libre, ¿cierto? Entonces, frente a ese proceso de caída libre, lo que se tiene que ver justamente es un rescate en función a método vertical, ¿no? Porque solo de esa forma, digamos, vamos a ir aplicando cada uno de los aspectos, ¿no? Que estamos viendo en este curso de entrenamiento, ¿no? Y uno de eso tiene que ver justamente con el hecho de poder, eh, el hecho, el hecho de ver, ¿no? Justamente que este sea, ¿no? El más rápido para realizar y los pasos, ¿no? Tienen que ser pues minuciosamente elaborados, ¿no? Primero, verificamos, ¿no? La gravedad, lo que les decía, ¿no? Es importante ver a qué altura nos encontramos, ¿no? Y también ver, pues, a qué altura se encuentra, en este caso, el operario, el lesionado, ¿no? El accidentado, y si está consciente o inconsciente, ¿no? También todos esos aspectos nosotros tenemos que tener rápidamente una mirada, ¿no? Mm. Luego nos vamos acercándonos, ¿no? Justamente en el proceso de desplazamiento de manera vertical, ¿no? Por medio de las técnicas, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? En ese momento, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que justamente valorar, ¿no? Todos los inconvenientes, ¿no? Que se van a presentar para poder continuar el rescate, ¿no? O sea, ese rescate tiene que ser pausado, tiene que ser, ¿no? O sea, siempre midiendo también, ¿no? Cómo se va desarrollando, ¿no? El entorno, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales a veces se está comprometido, ¿no? Con alguna situación que nos permite a nosotros no poder retirar al accidentado. Entonces, ¿eso qué significa? De que podemos generar, pues, algunas otras lesiones, ¿no? Por lo tanto, también es importante ahí, ¿no? Mediante el rappel, ¿no? También poder hacer justamente esta verificación. Siempre va a ser conveniente, ¿no? Tener un tendido de cuerda, ¿no? Para una evacuación mucho más rápida, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho de
cómo bajas tú, sino tienes que tener pues unas cuerdas adicionales para que de esa forma también. Entonces ahí aplica, ¿no? O sea, dentro de este proceso, el tema de rápidamente tener un curso de nudos, tener un curso, ¿no? No solamente de rescate, tener un curso de primeros auxilios, ¿no? Tener, o sea, distintos tipos de cursos, ¿no? Que uno tiene que ir realizando para ver justamente el tipo de rescate. Hay rescates muy básicos, ¿no? No complejos, pero hay otros que sí son, ¿no? Bastante complejos, ¿no? Y entonces cuando uno, por ejemplo, está a una altura y estás, digamos, en una zona urbana, bueno, quizás vamos a tener la presencia, ¿no? De bomberos, ¿no? Que son especializados, pero hay momentos en los cuales en zonas alejadas no vamos a tener, digamos, esa situación, ¿no? Que con una escalera telescópica pueden llegar, ¿no? Pero en otros lados no. No necesariamente hay que hacer determinados movimientos, ¿no? Entonces ahí, no sé, por ejemplo, a veces se ha dado casos, ¿no? Por ejemplo, en casos de trabajos de electricidad, ¿no? Donde tenemos también situaciones de este tipo, ¿no? Entonces ahí, cuando vemos justamente todos estos procesos, nosotros, ¿no? Con nuestros cabos de anclaje, ¿no? Lo que vamos a hacer es unirnos, ¿no? Junto al accidentado, engancharlo. Otro tema que vamos a ver más adelante es el tema de los ganchos, ¿no? También, ¿no? Los ganchos tienen que estar en correctas condiciones, ¿no? Con ello, estos ganchos, ¿no? Se van a colocar, ¿no? Y en base a justamente al proceso de aseguramiento, los vamos a juntar a las arnillas del arnés, ¿no? Que consideremos más apropiado, ¿no? Pero por lo general siempre va a estar hacia nuestro lado, ¿no? Entonces ahí tenemos que también saber, ¿no? Cómo engancharlos, de tal forma que tampoco nos genere a nosotros digamos, otro accidente, ¿no? Y lo que sí tenemos que siempre garantizar es el tema de la comodidad, tanto de el accidentado como también la nuestra, como le decía, ¿no? Entonces, y con ello, pues, poder evitar otros tipos de lesiones, ¿no? Eh, como recomendación, a veces es conveniente, ¿no? Colocar un cabo de la anilla de la espalda, ¿no? Y otra de la anilla central delantera, ¿no? Bueno, es un poco para tratar de equilibrar el tema de los pesos, ¿no? El balanceo, todos estos aspectos, ¿no? Para buscar, digamos, un equilibrio, ¿no? Y de esa manera, pues, se puede continuar haciendo el rescate, ¿no? Para bajar verticalmente y así evitar alguna colisión de los pies con las estructuras que se va a tener, ¿no? Esos aspectos se tiene que ir manejando de acuerdo a cómo está la condición del accidentado, ¿no? Y también cómo está la condición, ¿no? De la zona donde vamos a poder ingresar, ¿no? Como le digo, hay distintos tipos de casos. A ponernos a analizar cada uno de ellos, en realidad eso solo se va a conocer, ¿no? Con la misma experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? La siguiente. Entonces, en el siguiente método, ¿no? Dentro del plan de rescate o los siguientes pasos, ¿no? Es, ¿no? Por ejemplo, esa es una un, de un rescate, digamos, no muy alto, ¿no? Pero que de una u otra forma pues nos permiten, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esta imagen, ¿no? Se enganchó, ¿no? Como dicen las niñas, en las anillas posteriores y también en las delanteras, lo cual permite determinar estabilidad y luego se genera el descenso, ¿no? Entonces, una vez, ¿no? Que unimos, ¿no? Nos aseguramos que todos los cabos de anclajes estén ya tensos, ¿no? De una manera que notemos, ¿no? El peso del accidentado, porque al final va a recaer, ¿no? Sobre lo que nosotros estamos realizando. Entonces empezamos ya a hacer el descenso, ¿no? Una vez que llegamos a la parte, digamos, de cuerpo tierra, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? El que desengancharnos, ¿no? Primero desenganchar al accidentado, ¿no? Si fuese necesario, vamos a tener que cortar algunos elementos, ¿no? A los que está enganchado la cuerda de cabos, ¿no? Entonces, eso también va a depender de su condición, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no?
¿no? Y para que de esta manera, pues, su peso se traslade, ¿no? A nuestro arnés y el sistema de descenso funcione correctamente, ¿no? Se desciende el accidentado, ¿no? Hasta la base de la zona de trabajo, ¿no? Todo siempre con el máximo cuidado. No hay tiempo, no hay el apuro. O sea, no es que nosotros estemos, no tenemos que realizarlo lo más rápido posible y mientras menos tiempo lo hagamos, eso va a generarse un indicador. No, en realidad no se genera ningún indicador por ello, ¿no? Por eso es que es importante realizarlo de la mejor manera con todas las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Garantizando, ¿no? Su vida y la nuestra, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, son situaciones que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Hay un método, como vimos el anterior, que es el método directo vertical, ¿no? Pero también tenemos otros, ¿no? Como es el método indirecto vertical, ¿no? Entonces siempre vamos a ir, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a estar en ese proceso, ¿no? Y entonces, ¿no? Nosotros en estos casos, en los métodos indirectos verticales, como vemos en la imagen, ¿no? También, ¿no? Tenemos que verificar, ¿no? El estado del accidentado, cómo se encuentra, dónde se ubica, ¿no? Sobre esa base, pues, no tenemos que ver justamente las lesiones, ¿no? Que pueda tener, ¿no? El estado de la misma, si va a ser necesario aplicar, ¿no? Algún tema de primeros auxilios, ¿no? También eso tenemos que evaluar para poder subir con los implementos, ¿no? O quizás eso no ocurra y nos permita a nosotros, pues, desarrollarlo sin ningún problema, ¿no? Frente a ello, una vez evaluado, una vez teniendo ya el escenario, ¿no? Claro de qué es lo que nosotros cómo vamos a proceder, entonces nos acercamos, ¿no? Al accidentado, ¿no? Por el método adecuado, ¿no? En este caso estamos utilizando un método indirecto vertical, ¿no? Donde vamos a montar, ¿no? Las cuerdas de rescate con un sistema de doble anclaje, ¿no? Esto justamente va a permitir el hecho de darnos una mayor seguridad, ¿no? Y frente a ello, pues, para que nos también vamos a generar, pues, un acompañamiento, ¿no? Desde el inicio, ¿no? De un sistema, ¿no? Y hasta al final o lo que fuera necesario para poder elevar al accidentado, ¿no? O sea, en este caso ya no es descenso, ¿no? Sino es elevación, ¿no? Y poder liberarlo, ¿no? De su sistema de seguridad y con ello, pues también, bueno, pueda recobrar la normalidad o lo que considere, ¿no? Entonces, ya en este caso tenemos, pues, que ver justamente esos mecanismos, cómo vamos a hacer el proceso, ¿no? De el rescate para ello, ¿no? Para eso es muy importante, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? Estar acompañado, ¿no? Tener alguien con quien apoyarnos, ¿no? Para poder justamente hacer esta elevación, ¿no? Porque a veces requerimos también, así como en el otro caso, que requiere una cuerda adicional y que eso pues nos puede generar una seguridad complementaria, en este caso cuando se hace hacia la parte de alta, ¿no? Entonces, o de ascenso, entonces también, ¿no? Requerimos tener, digamos, este tipo de situación. Entonces, pero el control ya no es desde abajo, sino es desde la parte alta, ¿no? Entonces, ahí la situación se hace un poquito más compleja, ¿no? La siguiente. Entonces, una vez que nosotros, ¿no? Ya hemos visualizado, ya nos hemos acercado, ¿no? Entonces ya estamos asegurando, sabiendo, digamos, en contacto directo, ¿no? Cómo se encuentra el accidentado. Entonces, en base a ese proceso, ¿no? Vamos a atender, ¿no? Al accidentado de las arnillas de seguridad y verificar, ¿no? Que las cuerdas lleguen hasta el suelo, ¿no? Para justamente poder realizar también este rescate, ¿no? Con los puntos de apoyo, ¿no? Que van a ser fundamentales, ¿no?
Asimismo, entonces también vamos a generar, pues, situaremos, ¿no? De que el accidentado, ¿no? En la vertical y tenemos que ir desenganchando, ¿no? Para poder justamente movilizar el sistema de seguridad, ¿no? Al cual va a estar sujeto, ¿no? Entonces siempre nosotros verificamos, ¿no? Que los sistemas en todo momento no puedan funcionar, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Lo vamos a, ¿no? Descender, ¿no? Hasta la base de trabajo, ¿no? Con cuidado y si fuese necesario con ayuda de algún tercer operario, que es lo que le indicaba, ¿no? Y con ello, pues, establecer, pues, ¿no? Una cuerda auxiliar que también irá separando la estructura, ¿no? Que es como un punto de apoyo, ¿no? Para cualquier eventualidad que se pueda justamente presentar, ¿no? En, quizás en algunos o en muchos de los casos, ¿no? No van a ser necesarios, pero en materia de seguridad y en materia de rescate, sí juega un rol muy preponderante, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tener pues una buena base, ¿no? Del proceso, lo que viene a ser pues el hecho de los nudos, ¿no? Los puntos, ¿no? Las cuerdas, ¿no? También los anclajes, todo eso tenemos que tenerlo de una manera adecuada, ¿no? La siguiente. Aquí vamos a ver ahora, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Ya hemos visto todo el plan, los métodos, cómo se más o menos se realizan, ¿no? Esta, este rescate. Entonces, para nosotros va a ser muy importante también, ¿no? Estudiar, ver, ¿no? ¿Qué equipos, ¿no? Van a intervenir dentro del rescate en altura, ¿no? Y en algunos casos, como les indiqué, van a haber equipos especializados, ¿no? Nosotros para eso pues también se hace pues una valoración, una clasificación que si mi trabajo, mis acciones, ¿no? Requieren un equipo especializado, ¿no? Porque a veces si tienes el trabajo de altura, como un trabajo rutinario, entonces significa pues no que tienes que tener no solo uno, sino varios equipos, ¿no? Que puedan trabajar a la vez, ¿no? Porque las condiciones no sabemos cómo se van a ir dando cuando uno ya está en la zona alta, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos que prevenir, ¿no? Solicitar, ¿no? Todos estos equipos y materiales, ¿no? Lo cual no tengamos ninguna dificultad al momento de realizar, ¿no? Algún tipo de rescate, ¿no? O también de descensos prearmados o preensamblados, ¿no? O sea, eso va a depender, ¿no? Entonces, aquí, la siguiente, por favor. Vemos en la imagen, ¿no? Una serie de componentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a tener aquí, pues, ¿no? Unas cuerdas, ¿no? Con un strobo, ¿no? Que esto nos va a ayudar, ¿no? Para un rescate básico, ¿no? En el proceso de descenso, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? En esta situación funciona para una evacuación o para un escape de emergencia, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Es algo complementario, ¿no? Pero que va a ser muy importante cuando nosotros realicemos este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrobo tiene toda una tienen unas cuerdas no interiores, ¿no? Que estas van a permitir, ¿no? Al momento de tener una caída libre, no tener, digamos, un accidente por altura, entonces tiene estas cuerdas que van a permitir a que podamos de repente desplazarnos, ¿no? O tener, digamos, mejor recaudo hasta que lleguen, ¿no? Los rescatistas, ¿no? Entonces, por eso va de todo eso siempre evaluando las condiciones en las que se encuentra el accidentado, ¿no? Para ello, ¿no? Se tiene pues un descenso controlado, ¿no? De manera automática. No, ya le mencioné, sin el apuro ni la necesidad de que esto sea lo más pronto posible, ¿no? Y estos equipos de rescate, otra de las cosas que vamos a ver, que algunos son portátiles, ¿no? Como es este caso, ¿no? Estos estrobos portátiles
tiene una capacidad de hasta 140 kilogramos, ¿no? Entonces seguramente a veces, ¿no? Surgen las consultas y dicen, ¿no? Si se puede utilizar, ¿no? En un grupo de personas, ¿no? Pero recuerden que todo equipo de rescate, todo equipo, ¿no? Que se moviliza, tiene una capacidad, ¿no? Y si la capacidad en este caso nos dice 140, entonces si nosotros queremos aplicar en dos personas, tienen que ser aproximadamente alguien que pese, digamos, entre 60 y 70, ¿no? Para poder justamente poder tener la capacidad en kilogramos, ¿no? Pero más de eso no, o sea, tú no puedes poner una tercera persona, ¿no? Ahora sí es a veces nos encontramos, ¿no? Con personas que de repente tienen 80 kilos, entonces ya las condiciones van cambiando, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo esa situación, ¿no? Entonces, por lo general, estos equipos se utilizan de manera unipersonal, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos, ¿no? Lo que viene a ser también los equipos de descenso, ¿no? Ahí como podemos ver, por ejemplo, en la foto, ¿no? Pero que en este caso ya viene con unos frenos, ¿no? Que esto justamente va a permitir que cuando establezcamos el sistema, ¿no? Para el montaje permanente, ¿no? Vamos a estar controlando el tema de la velocidad de evacuación, ¿no? Si la velocidad va de 2 a 4, ¿no? Metros por segundo. Entonces, para nosotros, cada, como dicen, ¿no? En seguridad, cada segundo cuenta, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que tener justamente de manera oportuna el hecho de cómo intervenir en este rescate, ¿no? Entonces, este equipo no funciona para un descenso vertical, ¿no? O inclinado también, ¿no? Con su sistema de retracción, ¿no? Claro. Bueno, los retráctiles tienen ese tipo de condiciones, ¿no? Que se puede eh, ir justamente trabajando para el sistema de retracción. Entonces ahí cómo funciona, ¿no? Vamos teniendo los frenos, vamos teniendo los retráctiles, ¿no? Y con ello pues vamos a ir descendiendo de una manera pausada, ¿no? Y que nos permita justamente manejar, ¿no? Controlar. Nosotros controlamos el tiempo, el espacio, ¿no? La velocidad, nosotros la controlamos, ¿no? No puede haber otro escenario diferente, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos un equipo, un sistema polipasto, ¿no? Preensamblado, en este caso preensamblado, ¿no? Para poder realizar ya el rescate, ¿no? Si ven en la parte superior, ¿no? Cuenta, ¿no? Justamente con unos ganchos, ¿no? Que va a ir anclado entre un punto fijo, ¿no? Pero luego tenemos, pues, ¿no? El tema de los retráctiles, ¿no? Para engancharse, ¿no? Con alguno de los puntos, ¿no? De no alcanzar o de tener alguna dificultad, acá tenemos sus extensiones, ¿no? Por eso, en este caso, estos equipos, ¿no? Va a permitir ascender, descender o posicionarse, ¿no? Entonces, para eso también nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿No? Estos equipos, ¿no? Son portátiles, ¿no? Por lo mismo que se pueden desplazar y además también es que son livianos, ¿no? La capacidad de resistencia está determinado también para 140 kilogramos, ¿no? Entonces, son equipos que vamos a tener determinada seguridad, ¿no? La siguiente, entonces, sobre esa base, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Siempre revisar, ¿no? Nuestros manuales, ¿no? En este caso, pues, de plan de rescate, los manuales de mantenimiento, ¿no? Que tienen que tener nuestros equipos, la forma, el tipo de almacenamiento, ¿no? Y entonces de esa forma nosotros vamos a poder manejar de manera adecuada estas situaciones y nosotros, pues,
mediante estos entrenamientos, mediante estos planes, ¿no? Se requiere también justamente hacer los llamados simulacros, ¿no? Como vemos en las imágenes, ¿no? Es parte de lo que se realiza, solo que así como hemos hablado del trabajo en altura, en la segunda imagen ya nos presentó otro escenario, un trabajo no solo en altura, sino que también en espacio confinado, ¿no? Entonces, eso requiere, digamos, otras condiciones, ¿no? Trabajo en altura puedo también combinar con trabajo en caliente, ¿no? Entonces, de esa forma, así es como nosotros pues tenemos que ir viendo las características, condiciones, anticipando ante los hechos para no tener dificultad al momento de realizar nuestras operaciones, ¿no? La siguiente. Bueno, como verán, en el proceso de lo que es todo, la siguiente, todo el proceso de rescate tiene que ver con un tema de sogas, tiene que ver con un tema, pues justamente de los otro equipo, ¿no? Un sistema polipasto preensamblado, ¿no? Este equipo, ¿no? Nos va a permitir no solamente jugar en una sola acción, sino en dos, ¿no? Lo que nos va a permitir también ascender o descender, ¿no? O sea, cualquiera de los casos que correspondan, ¿no? El soporte, ¿no? Para subir es de 2 en uno hasta de 5 en uno, ¿no? Entonces tiene en cierta forma pues una resistencia, ¿no? Mucho más adecuada, ¿no? Solo que por lo mismo que son móviles, entonces requiere pues también tenerlo en lugares específicos, ¿no? Y para el control de descenso vamos a tener, ¿no? De uno en uno hasta 5 en uno, ¿no? Entonces ahí también eso va a ir dependiendo de las condiciones, ¿no? La capacidad de servicio, ¿no? Va hasta para dos personas, ¿no? Como le decía, pero eso siempre en cuando considerando el tema de los pesos. Siempre es, nunca en estos aspectos hay que jugar al límite, ¿no? Siempre hay que dejar un margen. Entonces, eso para nosotros va a ser muy importante. La siguiente. Ahí continuando, ¿no? Con este tema de poder ver justamente los equipos, ¿no? La siguiente nos va a indicar también, por ejemplo, este es otro tipo, ¿no? Que ya genera, ¿no? Digamos, no solamente el hecho de tener el punto, ¿no? Sino además también, ¿no? Va a permitir un sistema La anterior, por favor. Vamos a tener un sistema de preensamblado, ¿no? Justamente para un descenso controlado. ¿Qué significa? De que, como ven en la imagen, este equipo tiene, ¿no? Determinados frenos o nudos, ¿no? Que va a ir generando justamente que la fricción no sea muy acelerada, ¿no? Es que se vaya reteniendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, se tiene, pues, que ubicar, ¿no? De cómo vamos a trabajar, ¿no? Tanto con el volante con manija desmontable, ¿no? O también, ¿no? La carcasa de aluminio, ¿no? Entonces, bueno, y eso es un tema más operativo, ¿no? Pero sin embargo, pues nos tiene que ver la forma, ¿no? Cómo utilizar también estos ganchos, ¿no? De tipo cola, ¿no? Cola de marrano para poder generar el control de descenso, ¿no? No es, digamos, un tema bastante sencillo, ¿no? Cuando hay que hacer un rescate por altura, ya que, y con ninguno de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Ya que estos siempre se van a presentar algunos otros elementos, ¿no? Entonces, con ello, nosotros tenemos que ir siempre verificando, ¿no? El tema de los ganchos, los puntos de anclaje, los conectores, ¿no? Todos estos tienen que estar en correctas condiciones, ¿no? Firmar toda la documentación que corresponde y entonces con ese aspecto se siguen avanzando. La siguiente, por favor. Entonces, en el punto 5, ¿no? Ahí como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos una serie de elementos, ¿no? Que nos va a permitir justamente eh, aplicar, ¿no?
al rescate de manera vertical y también con, en cierta forma, determinados planos indicados, ¿no? Que no sea, digamos, las pendientes o en todo caso pronunciadas, ¿no? O que no tengan pues demasiado situación que pueda comprometer, ¿no? Entonces, por eso va a ser muy importante ahí, ¿no? La versatilidad, ¿no? De instalaciones que se van a tener, ¿no? Para un tema de rescate o para un tema, un accidente primogénito, ¿no? Entonces, ahí tenemos el hecho de poder utilizar, ¿no? Algunas otras estructuras, como es el caso de escaleras, vigas, ¿no? Pero que nos permitan también desarrollar de manera adecuada el rescate, ¿no? La capacidad, ¿no? También igual en este caso es para dos personas, ¿no? De manera simultánea. Rescatista y víctima. Ojo, son rescatista y víctima, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Aquí cómo se va a ir trabajando. Eh, el descenso, ¿no? Se puede dar, ¿no? De 300 metros, ¿no? Y también otros 300 metros, ¿no? De cuerda, ¿no? Entonces se tiene que ir trabajando, viendo las condiciones para ver si yo aplico esto, ¿no? Y lo otro es también si tenemos los equipos, ¿no? Recuerden que eso, como le decía al inicio, va a depender de los equipos con los cuales se está contando y pues, sobre ello, pues cómo implementar, digamos, un sistema adicional, ¿no? No es muy fácil, ¿no? Sin embargo, pues, y demanda algunos costos, pero son temas que se deben ir resolviendo, ¿no? Pues de manera oportuna, ¿no? La siguiente. Bien, entonces nosotros tenemos que tener determinadas situaciones, ¿no? Al momento del control de descenso, ¿no? O sea, no solamente basta con que nosotros podamos, ¿no? Llegar al accidentado y de esa forma, pues, buscar estabilizarlo, todo eso, ¿no? Sino ya cuando entramos al proceso de poder, ¿no? Retirar o poder eh, salir del accidente, entonces lo que se tiene que hacer ahí también es un control de descenso. Para eso, ¿no? Dentro del proceso de la acción, ¿no? Para descenso tiene que ser lento, ¿no? Y también se tiene que ir interrumpiendo el descenso, ¿no? Tiene ahí unos frenos, ¿no? Y con esto se va un poco cubriendo estos temas, ¿no? Luego hay una acción, ¿no? De control adicional que en el descenso, ¿no? Vamos a utilizar el dispositivo de la cola de marrano, ¿no? Ahí como podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, en la figura número 6, ¿no? Vemos cómo se está trabajando, bueno, es el trabajo de la doble cuerda, entonces ahí nosotros tenemos que verificar, pues, ¿no? Si está correctamente todos los equipos, ¿no? Entonces, no solamente los que tenemos a la mano, sino lo que vamos a ir utilizando dentro del proceso, ¿no? Y si están en mal estado o tienen algunas condiciones, ¿no? Que pueden ir fallando, entonces tenemos que ir cerrando también, ¿no? Cada proceso, ¿no? Entonces, para las aplicaciones para el rescate, vamos a tener dos tipos, ¿no? Un rescate remoto asistido, ¿no? Y vamos a tener el rescate, escape simultáneo, ¿no? Entonces, de esa forma se tiene que ir viendo cuál es la posición adecuada, ¿no? Para un rescate, ¿no? Pero cada una de estas situaciones también va a ir cambiando. Como les dije hace un momento, eso va a depender de la realidad que tiene cada uno, la política, ¿no? De la forma como quiere o desea trabajar o implementarlo, ¿no? La siguiente. Mm, Bien, también es importante, ¿no? Que dentro de este proceso se va a tener algún proceso de autorrescate, ¿no? En ese sentido, pues ya es una persona que tiene la experiencia a veces, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? La tasa de descenso de 1 en 1, ¿no? Entonces eso significa, ¿no? De que el accidentado, ¿no? No ha perdido el control de todo el entorno, ¿no? Pero, o sea, se ubica y considera que puede eh, hacer el descenso sin mayor problema, ¿no? Entonces, con ello, pues también se tiene que medir, pues, ¿no? La capacidad de respuesta, de reacción, ¿no? Hasta lo que viene a ser 15 metros, ¿no? Que es lo que indican, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no?
resguardar este tipo de áreas porque a veces se generan otras situaciones, ¿no? Y ahí pues las condiciones van a ir variando, ¿no? La siguiente. Este es un elemento, ¿no? Muy importante, lo vamos a ver también más adelante, porque se utiliza bastante dentro del proceso de lo que viene a ser el síndrome, ¿no? Y para ello, pues justamente vamos a tener que ir dando pasos escalonados o en todo caso también nos permite mantenernos en suspensión, pero ya digamos cuando estamos nosotros posicionados sobre eh, digamos, sobre el vacío, entonces nuestra sangre también empieza a comportarse de una manera diferente, ¿no? Y eso nos genera un problema, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos esta escalera de rescate, entonces se salvaría pues un conjunto, ¿no? De personas, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Los peldaños tienen, o sea, tienen que estar reforzados, ¿no? Reforzados, no parchados, ¿no? Ojo que eso es muy importante, ¿no? Y además también es fácil, ¿no? La instalación modular, cuando son por sesiones de acuerdo a la altura de uso, ¿no? Como le decía, van a haber distintos tipos de equipos. Y estos de acá se van a ir manifestando de acuerdo a cómo se da nuestra emergencia, ¿no? Como es este el caso que se puede utilizar de repente de manera tranquila, la escalera de rescate, ¿no? La siguiente. Bueno, esta escalera de rescate también permite justo de que el sistema sanguíneo no recupere su estatus, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso a veces no ocurre, ¿no? No se da, ¿no? Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con los malacates, ¿no? Cómo estos se van aplicando, ¿no? Para restaurar justamente el proceso autorretráctil, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a tener, pues, ¿no? La posibilidad, ¿no? Justamente de anclarse al cable, ¿no? Y también, pues, ¿no? A la carcasa del retráctil o de un anclaje independiente, ¿no? Es- o sea, pero también es importante, ¿no? Establecer, ¿no? Cuál va a ser la ruta de ventaja de elección o también el uso, qué tipo de cable se va a utilizar, ¿no? Si es de 4 es de 8, ¿no? Entonces, temas que se tienen que ir coordinando, ¿no? La siguiente, bueno, y ahí estos acá se les van aplicando determinados frenos, ¿no? Los retráctiles, todo para no, digamos, tener una fatalidad de caída libre, ¿no? Bien, entonces continuamos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la secuencia? Bien, acá como vemos en la imagen, ¿no? Esta, digamos, se presenta una caída, un accidente X, ¿no? La caída es detenida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos con un retráctil, ¿no? Se retrae, pero eso no significa que esté liberado, ¿no? Porque sufrió una caída, ¿no? Entonces, si la caída es accidente, entonces lo que se tiene que ir viendo, ¿no? Cómo se activa, ¿no? El equipo de rescate, ¿no? Para poder actuar frente a esta situación, ¿no? El trabajador, ¿no? Dice, desciende lentamente a nivel inferior, ¿no? Para no ir muy acelerado, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Entonces, esos también siempre es bueno, ¿no? Dentro del proceso de los elementos, ¿no? Que tengamos en nuestro poder, entonces va a ser muy importante verificar que estos se controlen, ¿no? Y que no tengan ningún tipo de problema, ni bolladura, ni situaciones como estas, ¿no? De que van a generar de repente, en algún momento, algún proceso, ¿no? De desconfianza, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay personal calificado, cuando hay personas, no digamos, comprometidas, ¿no? Para el desarrollo, se va a tener que solicitar, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. La siguiente, bueno. Y también, bueno, dentro del proceso de lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? De cómo poner estos frenos, acá tenemos algunos winches, ¿no? Tipos de winches, ¿no? Cómo se van a ir aplicando, ¿no? Estos procesos para
no tener mayor inconveniente y de repente para darle mayor efectividad, ¿no? Bueno, parte de eso, ¿no? Ahí ustedes ya pueden ver los ejemplos. Obviamente entrar al detalle cada uno es, digamos, haría pues que el curso se extienda muchísimo más de lo coordinado, ¿no? La siguiente. De hecho que cada tema que nosotros vamos tocando a veces es bastante complejo, ¿no? Porque se requiere entrar a digamos, a un tema mucho más especializado, ¿no? Sin embargo, no, a pesar de ello, no se quedó, ¿no? Para poder ver cómo aplicar los primeros auxilios. Entonces, entendemos de los primeros auxilios, ¿no? Eh, para, digamos, para los accidentes comunes, ¿no? Pero aquí no, aquí estamos hablando de los primeros auxilios, ¿no? Pero en este caso para una persona que ha quedado, ¿no? Suspendida, ¿no? Entonces aquí, primero, mm, saber, pues, ¿no? Que todos podemos tener un accidente, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Posteriormente, ¿no? Hay que formar, ¿no? Al equipo, hay que organizarlo, ¿no? Para atender en primeros auxilios y de esa manera, ¿no? Justamente preparar ante las situaciones excepcionales, ¿no? Un accidente eh, por, por altura no es, digamos, algo permanente, ¿no? Pero sin embargo, pues son excepcionalidades que se dan, ¿no? Entonces, bueno, ya todos sabemos qué es lo que tendemos por primeros auxilios, ¿no? Va a ser una acción, ¿no? Que permite justamente una atención inmediata del accidentado, ¿no? Para ver su salud, para ver cómo se encuentra, ¿no? Hasta que pueda llegar la asistencia médica profesional o también, pues, ¿no? O de repente el mismo rescate también que se va a ir dando, ¿no? Algunos consejos generales que sí es importante que ustedes lo consideren, ¿no? Dentro de este proceso, es el hecho justamente de poder conservar la calma en todo momento, ¿no? Asimismo, pues no se debe de perder los nervios, ¿no? Porque nos va a permitir actuar de forma correcta, ¿no? Y bueno, y obviamente no evitar estos errores, ¿no? Evitar, ¿no? Aglomeraciones, ¿no? No se debe permitir que el accidentado se transforme en espectáculo, ¿no? Entonces, también en esas situaciones es muy importante, ¿no? No mover al herido, ¿no? Como una norma básica. Y bueno, y si se da, ¿no? Desde el mecanismo, ¿no? Que se va a establecer, ¿no? Para poder justamente eh, tener, digamos, lo elemental, no moverse y frente a esto, estar seguro de que pueden realizar algún otro movimiento sin riesgo, ¿no? Pues ahí se va evaluando de manera permanente, ¿no? También se va a examinar, ¿no? El herido, ¿no? De tal forma que se tiene que efectuar, pues, una evaluación primaria, ¿no? Que consiste en comprobar si el accidentado está consciente, si tiene pulso, si respira, ¿no? No, aspectos de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese momento a veces incluso hasta, ¿no? Se desciende la temperatura, ¿no? O sea, pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso se tiene pues que tener justamente bajo control, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, ¿no? Que posteriormente se realice una evaluación donde se pueda comparar el tipo de lesiones que posee, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar, ¿no? Eh, y finalmente, pues va a ser importante realizar un correcto examen al herido para facilitar mayor información, ¿no? Bueno, ya anoche, ¿no? Se tenía parte de ese proceso, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, dentro del proceso de los primeros auxilios, ¿no? Se tiene que tranquilizar al herido, ¿no? Es muy importante ello, ¿no? Los accidentes suelen estar asustados, ¿no? Preocupados, ¿no? Porque obviamente estás con el arnés, te caíste, y bueno, quedaste suspendido, sí, pues, ¿no? Pero imagínate si no hubiese estado con arnés, entonces la caída hubiese sido muchísimo, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas situaciones a veces, ¿no? Otro caso, ¿no? También mantener el herido caliente, ¿no?
Cuando los organismos humanos, ¿no? Reciben una agresión, se activan los mecanismos de autodefensa. Por lo tanto, implica, ¿no? Muchas veces, muchas ocasiones, que hay una pérdida de calor temporal, ¿no? Entonces, perdón, calor corporal, ¿no? Entonces eso también va a ser un aspecto que se tiene que ir manejando, ¿no? Luego, es vital, ¿no? Siempre mantener caliente el accidentado, ¿no? Para que como le decía, a veces da unos escalofríos, ¿no? Y eso hace pues que se pierdan, ¿no? Algunos temas, ¿no? Eh, que pierde la noción del tiempo, que a veces no se sufre algún desmayo, entonces todo eso pues para nosotros es una complicación, ¿no? Más aún si todavía no ha sido evacuado, ¿no? Avisar, ¿no? Al personal sanitario, ¿no? Una vez realizada la evaluación del accidentado, para justamente ver, ¿no? Si atiende los bomberos, si atiende el equipo de rescate, la ambulancia, ¿no? Y se traslada a un centro médico, ¿no? Es importante, ojo, ojo, no medicar, ¿no? Digamos, al accidentado, ¿no? No se debe dar ningún tipo de medicamento, ¿no? Tiene que haber una rápida actuación, ¿no? Frente a un accidente para poder salvar una vida, ¿no? Y poder justamente evitar, ¿no? El empeoramiento de las lesiones, ¿no? Que pueda padecer, ¿no? También frente a esa situación, nosotros utilizamos, ¿no? Lo que viene a ser un método, el método PAS, ¿no? Dentro de los primeros auxilios, ¿no? Eso justamente es para poder recordar las situaciones básicas, ¿no? De la conducta, ¿no? Entonces, el método PAS, ¿qué cosa es? Es proteger, avisar, socorrer, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos PAS, ¿no? ¿Qué significa? La primera parte es que después de cada accidentado no pueda persistir, ¿no? Un peligro, ¿no? Que esto le puede originar que haremos seguro el lugar, ¿no? Tanto que el accidentado como para nosotros, ¿no? Y además también, si hubiera algún peligro, debemos alejar al accidentado, ¿no? Y bueno, y obviamente quien lo está realizando también, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros garantizamos, ¿no? La protección, ¿no? En este caso, del accidentado, ¿no? La siguiente. Entonces, y una vez que está protegido, ya pasamos al segundo paso, la siguiente, por favor, que va a ser justamente el hecho de poder avisar, ¿no? Y con ello, pues nosotros continuar, ¿no? Con nuestros procedimientos, ¿no? Que es el proceso de alertar, ¿no? En este caso, se alerta, se avisa, ¿no? A todos los servicios de emergencia, ¿no? O si estamos en una zona alejada, entonces comunicarnos rápidamente, ¿no? Para que pueda, digamos, llegar en este caso, pues una ambulancia, ¿no? En lugares cercanos a veces no se tienen estas condiciones, ¿no? Entonces ahí se alerta, ¿no? ¿Dónde fue el lugar del accidente? ¿Qué tipo de accidente? ¿No? ¿Cuántos heridos vamos a tener? ¿No? Eh, un teléfono y nombre de persona con quien se va a contactar, ¿no? Y no ser los primeros en colgarnos, sino hay que seguir escuchando de repente por ahí tengamos alguna comunicación adicional, ¿no? Y una vez teniendo controlado este proceso de las alertas o del aviso, entonces pasamos, ¿no? Para poder socorrer, ¿no? ¿Eso qué significa? Que debemos mantener la calma en todo momento, no moveremos pues al herido, ¿no? A no ser que sea imprescindible hacer solo lo que sabemos hacer, ¿no? Realizaremos una evaluación del accidentado solo si tenemos, ¿no? Conocimientos para ello, ¿no? Si no lo tenemos, entonces lo dejamos, ¿no? Dentro de ese proceso y seguimos esperando al personal especializado, ¿no? Para que pueda atenderlo y nos quedamos en hacer solo lo que sabemos, ¿no? No podemos, ¿no? Porque estaríamos arriesgando la vida de esta persona, ¿no? Entonces, eso es una regla de oro, ¿no? Dentro de lo que viene a ser los primeros auxilios, ¿no? O al momento de aplicar el PAS, ¿no? La siguiente, entonces, justamente vamos a ver lo que les decía, ¿no? El hecho
de poder, cuando tenemos el accidente, ¿no? Que nos quedamos en suspensión, al tener este proceso de suspensión, el arnés, ¿no? Que hace, contrae todo el cuerpo, ¿no? Recuerden que tenemos unas cintas aquí, no tenemos aquí, tenemos en la entrepierna, ¿no? En los muslos, y pero todo eso al momento de la caída, ¿no? Del golpe, eso pues nos jala pues hacia arriba y ese golpecito, ¿no? Es lo que nos va a ajustar en ese momento, ¿no? Entonces eso de ahí nos va a generar pues lo que se denomina el síndrome del arnés, ¿no? ¿Qué cosa es este síndrome del arnés, ¿no? Es un síndrome de suspensión ortoestática, ¿no? O síndrome de suspensión inerte. En este aspecto vamos a tener un conjunto de síntomas y consecuencias que se van a producir producto de la inamovilidad, ¿no? De la persona y en la posición de suspensión que se queda, ¿no? En ese proceso va a ocurrir muchas cosas. ¿No? Puede ocurrir desmayo, puede ocurrir desesperación, va a ocurrir, pues, no sé, asombro, zozobra, ¿no? Todo va a ocurrir en ese momento, porque por la cabeza del trabajador, entonces va a pasar un millón de cosas. Sí, en ese momento, ¿no? Va a ocurrir todo, ¿no? La siguiente, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no se produce este síndrome de Arnés? Es justamente, ¿no? Lo que yo les decía, pero además vamos a complementar aquí con algunas cosas. Es que las arterias y las venas, ¿no? Que se van distribuyendo en la sangre por todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? ¿No? Y la devuelven, ¿no? Al corazón. Entonces, esto de aquí, ¿no? Va a generarse pues toda una contracción. Esa contracción en algún punto, ¿no? Va a detenerse, ¿no? En algún punto, ¿no? Se va a generar una situación, ¿no? De falta de riego al cerebro, ¿no? O de formación de coágulos. Al detenerse el flujo, se va a generar coágulos sanguíneos, ¿no? Y que bueno, van a correr el riesgo, ¿no? De ser liberados y provocar algún paro cardíaco a veces cuando de llegar al corazón, ¿no? Por eso es importante guardar la calma en todo momento, ¿no? Entonces, permaneciendo en suspensión vertical y de manera móvil, se bloquean todos los mecanismos, ¿no? Y eso es un aspecto que va a ocurrir, ¿no? Al menos quienes hemos hecho entrenamiento sobre estos aspectos, eh, podemos identificar, ¿no? Claramente, ¿no? La situación en de la que se establece, ¿no? Entonces, si se mantienen dichas condiciones de suspensión y además está en inamovilidad, ¿no? Pueden provocar justamente acumulación de sangre en los miembros inferiores, ¿no? Y que eso, pues, obviamente va a generar pues, grandes problemas, ¿no? Como es el caso del riego del cerebro o como es el caso, ¿no? De provocar un paro cardíaco, ¿no? La siguiente. Entonces estamos expuestos aún así que esté con el arnés, aún que haya quedado suspendido. O sea, no es que ya se liberó, sino hay que seguir, ¿no? Hasta poder llegar a superficie, ¿no? Entonces, el síndrome del arnés, ¿no? De suspensión inerte parece pues un término que, bueno, puede estar adecuado, ¿no? Pero el principal motivo es que esto puede desencadenarse, no en el caso del uso del arnés, sino la inamovilidad, ¿no? Que tiene el trabajador, ¿no? De una posición de suspensión, ¿no? O sea, de tener una serie de movimientos y justo llegar dentro de ese proceso, ¿no? La siguiente. Y ahí pues obviamente vamos a encontrar una serie de cosas. Y aquí justo viene de las recomendaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el síndrome de suspensión inerte, ¿no? O el arnés, ¿no? Esto en principio pues depende de cada persona, ¿no? Los primeros síntomas pueden ser comenzar a aparecer tan solo en 5 minutos. ¿No? Entonces, eso pues va
a generar, ¿no? una suspensión y esa suspensión, pues bueno, depende de la reacción que tengamos, nos puede generar el síndrome, ¿no? Esto, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando se recomienda, especialmente en los trabajos en altura, disponer una condición física de acuerdo al nivel de esfuerzo y también de acuerdo a la labor que se va a realizar, ¿no? Entonces también eso representa, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser fundamental, ¿no? Fundamental estos temas, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas, ¿no? del síndrome de suspensión inerte? Bueno, en principio va a haber pues entumecimiento, ¿no? de las extremidades inferiores, ¿no? Como es el caso hormigueo, ¿no? Producto justamente de la suspensión, ¿no? Entonces hay un corte de irrigación de la sangre. Entonces, eso va a generar ese proceso, ¿no? Además, como si se dan cuenta, al estar sujetado con el arnés, todo se ajusta y ahí va a haber interrupciones en algunos puntos, ¿no? Va a generar cianosis, ¿no? Que es una coloración azulada, ¿no? Lívida de la piel, pues lo que va justamente se genera por la falta de oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces, son segundos, son momentos, ¿no? Que la persona va a sufrir, como digo, una serie de impactos, ¿no? Pérdida de conciencia también, ¿no? Es parte de lo que se podría dar. Algunos sí, algunos no, o sea, las regiones son diferentes, ¿no? Son diversas, ¿no? Algunas van a tener los tres síntomas, algunos van a tener dos, algunos uno y a veces ninguno también, ¿no? Entonces también eso se va a ir viendo, por eso se tiene que analizar y evaluar, ¿no? Antes de, ¿no? La siguiente, antes de continuar, ¿no? Además de realizar el tema de este proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo impedir de que esto ocurra? Claro, hay formas, hay mecanismos, ¿no? Hace un rato vimos, por ejemplo, el tema del, de la escalera, ¿no? La escalera, digamos, en suspensión, ¿no? Entonces, esas digamos, parte de los kits de rescate, ¿no? Que algunos arnés en la actualidad ya cuentan, ya. ¿No? Muchos no saben para qué sirven, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Pero sí ayuda muchísimo, ¿no? Cuando estás en suspensión, ¿no? Ayuda justamente eso, ¿no? Para evitar algunos aspectos de irrigación, aspectos de repente de miedo, ¿no? Entonces sí va a ayudar, ¿no? Entonces va a impedir de que tú sufras, ¿no? El síndrome del arnés, ¿no? Entonces, establecido un plan de trabajo, ¿no? Nos darán unos procedimientos, ¿no? Que justamente va a permitir disminuir todas las posibilidades de sufrir una caída, ¿no? ¿Está ahí bien? Todo controlado, tenemos nuestros EPPs, tenemos nuestras capacitaciones, sabemos la tarea que vamos a realizar, ¿no? Entonces, y bueno, y también sabemos que contamos con un plan de emergencia, entonces, bueno, eso nos da mayor confianza, ¿no? Entonces, pero sin embargo, se recomienda, además, ¿no? De todo lo que hemos realizado en nuestro plan de trabajo, se recomienda disponer de un kit de rescate. Y esto justamente va a permitir descender al accidentado de forma segura. En casos muy urgentes, en los que no se pueda esperar de un servicio de emergencia profesional, claro, pero por lo general tenemos que siempre, si no estamos preparados, siempre recurrir, ¿no? a la empresa matriz, salvo que seamos nosotros los únicos que estemos en ese lugar. Entonces tenemos que ver el mecanismo y eso requiere justamente con mayor énfasis, no tener una preparación lo más pronto. Tenemos, ¿no? Como les decía, el tema de la escalera, esa escalera, algunos ahora lo tienen, esa escalera se abre, ¿no? Sí, y puede tranquilamente poner un pie y el otro pie, ¿no? Lo cual va a permitir que la irrigación de la sangre vuelva, ¿no? A circular con normalidad, ¿no? E incluso como estamos en suspensión, nos está ajustando el arnés, con esa escalera nos permite que el arnés nos suelte también, ¿no? Como está contracturado el arnés, entonces que se suelte, ¿no? También quiere eso, usar, ¿no? un arnés y elementos de protección adecuados, ¿no?
que esto va a permitir justamente realizar, ¿no? Una correcta certificación y también ayuda a retrasar los síntomas del síndrome de suspensión. Sí, muchos de los arnés a veces no tienen esa revisión previa, ¿no? O a veces también no hay una colocación adecuada. A veces nos ponemos muy suelto, ¿no? Y ahí cuando es más suelto es peor, ¿no? O sea, porque el impacto te tiende a jalar más. Y al jalarte más te va a dañar, pues, ¿no? Entonces, sí, y eso, pues, obviamente, eso va a generar, pues, un problema adicional, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Cuando se te indica, ¿no? O sea, tiene que tener, ¿no? De tu cuerpo al arnés, tiene que tener 4 o 5 dedos, tú tienes que respetar eso, ¿no? Algunos no, pues lo tienen mucho más sueltos y a veces está todo, o sea, colgado, ¿no? O sea, no, pero es que es la pierna, dicen, no, no, ahí no hay mayor problema, ¿no? No, es que me ajusta, que esté más suelto, dicen, ¿no? Entonces, no va a cumplir una función no adecuada, ¿no? Al momento de la caída, ¿no? La siguiente. Entonces, esos aspectos nosotros tenemos que tener justamente algunas indicaciones, ¿no? Bueno, ¿qué debo hacer si sufro una caída? Si seguimos conscientes, ¿no? Esperemos, deberíamos alternar, ¿no? Algunos de los siguientes ejercicios, ¿no? Ojo que esto es muy importante, ¿no? En una charla de 5 minutos, de repente en una capacitación, reforzar siempre, sobre todo cuando hay trabajos en altura, ¿no? Es el que debo hacer, ¿no? Primero, mantener la movilidad de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, si, existen técnicas, ¿no? Para ir moviendo, ¿no? O sea, si estoy en suspensión, pero puedo ir haciendo determinados movimientos con los pies, ¿no? Que me permitan, ¿no? O de repente doblar las rodillas, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿no? Para que ayude o permita, ¿no? De que se bombee o tengamos flujo en la sangre, ¿no? Y entonces también eso nos va a ayudar. Tratar de liberar, ¿no? Alternativamente, la presión de las cintas del arnés sin soltarla, ¿no? Obviamente no la puedes soltar, ¿no? Además es bastante complicado, salvo, como le digo, que tengas esta escalera, ¿no? Portátil, ¿no? Entonces esta escalera sí va a ayudar, ¿no? En cierta forma poder soltar esa fuerza. No es que te sueltes la arnesa, estamos hablando de soltar de que ya no te siga ajustando, ¿no? Colocarse, ¿no? En una posición aproximada a la horizontalidad, ¿no? Para poder justamente prevenir, ¿no? La acumulación de la sangre en las piernas, ¿no? Entonces, como estás en caída, todo se va así, ¿no? Se va dando. Entonces tenemos que mover, ¿no? Por eso movemos los pies para que se bombee la sangre, ¿no? Y puede regresar a otras partes, ¿no? De nuestro cuerpo, y principalmente de nuestros organismos, ¿no? Entonces ahí tienes algunas alternativas, recomendaciones, ¿no? Como puede ser, ¿no? Cada una, no todo, ¿no? Una charla de 5 minutos, cada una de ellas puedes ir dándolas, ¿no? Para que alguien, ¿no? Incluso hasta puede haber que tengamos dentro de nuestro equipo, ¿no? De repente alguien que haya sufrido este tipo de situaciones, ¿no? Entonces también es importante los testimonios, ¿no? Y en cuanto y que todas esas experiencias, ¿no? Cómo se han actuado, ¿no? Entonces todo eso va a ser fundamental, ¿no? Bien, continuamos la siguiente. Bien, entonces, la solución, ¿no? Un problema de este tipo, ¿no? Tenemos lo que denominan, ¿no? Las cintas antitrauma, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? En algunos casos vamos a tener una especie de esta escalerita que se da, o en otros casos vamos a tener estas cintas, ¿no? Algunos arnés vienen así, ¿no? Estas cintas que están aquí, como ven que están colgadas, ¿no? Esas también, ¿no? Las soltamos, ¿no? Y para poder colocar nuestros pies ahí, ¿no? O sea, claro, vamos a estar, ¿no? En rodillas, pero ya. Y en el otro caso, no, no, en el otro caso, pues sí tenemos unas escaleras, ¿no? Va a depender del tipo de arnés y la marca. No todas tienen y algunas marcas sí tienen estas, las otras tienen, ¿no? El otro tipo, ¿no? Estas cintas son delgadas, ¿no? Que en caso de caída podrán servir para conectarse, ¿no? Al arnés y tratar de cargar el peso sobre ellas, ¿no? O sea, que el peso vaya sobre el arnés, ¿no?
pero nosotros nos quedamos en suspensión, pero ya no tenemos, ya no estamos, digamos, colgados, ¿no? Sino estamos sujetos o disipando nuestro peso, ¿no? Para que justamente se suelte la presión del arnés, ¿no? Eh, no se desaconseja, ¿no? Su uso. Lo cierto es que la situación preocupante es el accidentado inconsciente. Si está consciente, se podrá realizar movimientos para retrasar, ¿no?, la aparición justamente del síndrome, pero si estamos inconscientes no hay nada que podamos hacer, por lo que las cintas, bueno, obviamente van a resultar inútiles, ¿no? Cuando estás inconsciente, obviamente no hay nada que funcione, ¿no? Ni la escalera, ni esto, no, estás inconsciente, ¿no? Hasta que llegue, obviamente, el proceso del rescate, ¿no? Solo ahí nosotros vamos a poder garantizar, digamos, un aspecto de este tipo, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a terminar con esta clase. Espero que haya sido de su entendimiento. Y vamos a pasar ahora a las consultas que ustedes puedan tener, ¿no? Y de esa forma también, pues, resolver, ¿no? Para poder tener claridad, ¿no? Al finalizar el curso. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La primera consulta es, ¿cada cuánto tiempo se deben inspeccionar y reemplazar los equipos de rescate? Muy buena pregunta, ¿no? Estos equipos, ¿no? Se tienen que inspeccionar, ¿no? De manera, se recomienda, ¿no? Que sea de manera semanal, ¿no? Porque ocurre que a veces dentro de los lugares de emergencia que tenemos, ¿no? Nuestros puestos, a veces son, ¿no? Utilizados por otras personas, ¿no? O a veces, ¿no? Sacan algunos elementos y no están completos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que este proceso se va a, se va a tener, ¿no? Que realizar de manera permanente, ¿no? Algunos casos, ¿no? En algunos casos lo hacen una vez mensual, ¿no? Pero la recomendación es que sea semanal para no tener ningún tipo de situación, ¿no? Obviamente como son equipos nuevos, ¿no? Entonces eso, bueno, hace que no, no tengamos esas situaciones, ¿no? De poder, tener algún tipo de daños, esas cosas, ¿no? Pero siempre es bueno, sí, como digo, revisar, ¿no? O sea, mínimamente semanal, ¿no? Máximo una vez al mes, ¿no? Bueno, esa es la recomendación, ¿no? Ahora es indistinto, ¿no? Pero eso también va a depender de la actividad, ¿no? Si todos mis trabajos son, digamos, en altura, ¿no? Lo mayor al menos de mi servicio, mi cuadrilla, todo es en altura, entonces yo tengo que estar chequeando de manera diaria, ¿no? Porque es lo que corresponde, ¿no? O sea, diario al menos en el sentido de que está completo, ¿no? Mi equipo, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que eh, nuestras estaciones de emergencia siempre, digamos, son vulnerados, ¿no? Entonces, eso, pues, es indudable que a veces no nos damos cuenta o a veces ocultan información, ¿no? Entonces, para eso es importante ello, ¿no? Bueno, esa es la recomendación en este caso. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. Y recuerden que nuestros certificados cuentan con código QR
y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. La siguiente consulta es, ¿qué elementos son considerados obligatorios en un kit básico de rescate en alturas? Bien, dentro del el kit básico, ¿no? O sea, comprende, ¿no? En el hecho de que nosotros podamos, ¿no? En principio, ¿no? O sea, tener cuerdas, tener bueno, el arnés, ¿no? De por sí, ¿no? De los rescatistas que van a ir, ¿no? Que tengan también, pues, ¿no? Los estrobos, ¿no? Que tengan todos los anillos, ¿no? Todo para poder realizarlo en ese momento, ¿no? Todas las cuerdas, ¿no? Además de ello, ¿no? Obviamente un botiquín, ¿no? Que nos permite a veces, porque hay que hacer, ¿no? El tema del primeros auxilios, a veces hay que realizarlo en suspensión, ¿no? O sea, hasta que más o menos veamos, ¿no? Si de repente un torniquete, ¿no? De repente una... Entonces todos esos elementos van a representar, ¿no? Nuestro kit básico dentro de este proceso, ¿no? Entonces, ahora, antes de eso, también, como les decía, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos casos, los arnés tienen, ¿no? O esas cintas antitrauma o tienen las escaleras, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? Lo cual va a permitir justamente disminuir, ¿no? El tema del peso, disminuir el tema del síndrome de Arnés, ¿no? Entonces, eso ya es propiamente que al momento de yo hacer mi trabajo en altura, puedo implementar, ¿no? O sea, puedo tener esto dentro de mis equipos, ¿no? Entonces me va a ayudar, claro, obviamente, como bien dijo en la última parte de la conclusión, ¿no? Siempre en cuando yo eh, esté consciente, ¿no? Pero si estoy inconsciente, obviamente, claro, no va a tener ninguna función, ¿no? Entonces, pero sí se recomienda que eso tenga, ¿no? Los arnés, la verdad no los tienen la mayoría, pero sí es innecesario que los tengan, ¿no? De así también disminuyes, dependiendo también incluso dónde te encuentres, ¿no? Entonces va a ayudar, ¿no? Todo ayuda, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que puedan comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es, ¿cuál es el protocolo inicial cuando se detecta una persona colgando en suspensión? Bien, cuando tenemos nosotros una situación de este tipo, ¿no? Lo principal que se tiene que hacer, ¿no? Desde la parte, digamos, nivel de piso, es poder comunicar, ¿no? Digamos, a una central, ¿no? De emergencia. Si estamos en una ciudad, ¿no? O sea, un centro urbano, obviamente los bomberos, ¿no? Si estamos, digamos, en zonas alejadas, ¿no? Hay determinados lugares que hay centros de rescate, ¿no? Si estamos trabajando para una empresa matriz, las empresas matrices a veces, no a veces siempre tienen también su puesto, ¿no? De rescate, ¿no? Frente a estas situaciones, ¿no? Si estamos solos, lo que tenemos que hacer es nosotros activar, ¿no? Rápidamente, ¿no? Nuestra emergencia y dentro de las competencias que nosotros podemos tener y también las posibilidades, tenemos que tratar de evacuar, ¿no? O en todo caso tratar de rescatar digamos, al trabajador, ¿no? Porque lo contrario, pues, tenemos que el desplazamiento a veces de estas unidades
va a demorar a veces entre 1 hora, 2 horas, ¿no? Si ya la situación es muy compleja, ¿no? O sea, tenemos que esperar el tiempo que se tenga que esperar, ¿no? O sea, porque es algo que no vamos a poder realizarlo. Entonces, bueno, ahí tenemos situaciones en las cuales, pues, a veces han demorado hasta 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, esos ya, digamos, son cuando la situación es mucho más catastrófica, ¿no? Entonces, porque, bueno, corremos distintos riesgos, ¿no? Que incluso las personas en ese proceso puedan perder la vida o puedan, pues, tener otro tipo de daños, ¿no? Bueno, eso es lo que se podría indicar, ¿no? Al respecto. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Ingeniero Morán, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Y bueno, en principio, agradecer, ¿no? A cada uno de los participantes, ¿no? De este curso. Que, bueno, es necesario, ¿no? O sea, que además de conocer el aspecto general, cómo trabajar frente a un trabajo en altura, también es importante ir, ¿no? Capacitándose en otros aspectos como es del cómo entrenarnos, ¿no? Frente a un rescate en altura, ¿no? Todos los rescates, ¿no? De los diferentes trabajos de alto riesgo van a ser diferentes, ¿no? Donde que hay que tener y guardar digamos, los espacios, los momentos, ¿no? Para poder realizarlo de forma adecuada, ¿no? Sin generar, digamos, mayor daño, ¿no? Tanto a la persona, ¿no? Como también al entorno que hay en ese momento, ¿no? Entonces, y seguramente van a haber otros cursos más, ¿no? Que puedan complementar estos. Definitivamente sí, y eso pues nos va a ayudar pues a tener mejores competencias, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista, ¿no? Ahora esto de aquí nosotros podemos complementar, ¿no? Con algunos videos, ¿no? Que puede ver cómo se puede realizar estos rescates, ¿no? Va a ayudar justamente a fortalecer, ¿no? Nuestros conocimientos, ¿no? Y entonces eso es lo que yo les podría recomendar, indicar, ¿no? Y también, pues bueno, agradecer al grupo educativo Capacítate Perú, ¿no? Para por seguir confiando, ¿no? En nosotros y poder generar, pues, estos espacios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Morán, por sus palabras. También agradecemos a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias.